Bé, jo parlaré en castellà. El meu coneixement de la llengua catalana no és tanto per fer-la serrada en català, m'agradaria moltíssim fer-ho, però per el moment no m'és possible. Per tant, me'n passo al castellà, però si algú després vol fer les seves intervencions o el que vulgui dir en català, que tenga la seguretat que jo ho entenc i le contestaré en castellà, y si es curtet en català también. Quería decir que para mí es emocionante estar aquí porque cuando yo escribí el libro, antes lo hablaba con Oleguer, La democracia y el triunfo del Estado, yo nunca me imaginé, ¿no?, que un sitio que es hoy emblemático de la lucha y la resistencia, como es Campiella, podría acoger los libros que yo hacía y podía proporcionar un acto como este, ¿no? Yo cuando acabé mi libro fue en el verano de 2007 y yo en ese momento era una persona completamente aislada. Yo había estado en las luchas sociales desde muy joven, desde los 18 años, pero en ese momento no tenía ninguna relación, ni podía imaginar que en algún momento pudiera haber un acto como este. Pensaba que toda mi función era arrojar alguna luz sobre problemas fundamentales de las sociedades del siglo XXI con una desesperanza total, ¿no? Aquello no iba a servir de nada, nadie lo iba a escuchar, la gente no iba a darle ninguna importancia y mi libro y los siguientes pasarían completamente desapercibidos, ¿no? Esa es la idea que yo tenía en la cabeza, la aceptaba con serenidad. La vida humana es así de trágica y en ese momento pues más, ¿no? Antes me decía Oleguer que claro, que la parte final de mi libro es muy pesimista, lógicamente, no podía ser de otra manera, ¿no? Además se planteaban cosas, aquí se ha creado un grupo de estudio de mi libro, eso a mí me impresiona, ¿no? Me impresiona muchísimo, porque yo tampoco me hubiera querido convertir en un erudito que se hacen disquisiciones exquisitas sobre sus libros en alguna universidad por ahí perdida, que no me interesa. Sin embargo, cuando yo veo que se está produciendo una coincidencia, incluso si me permitís la palabra, una fusión entre los sitios donde realmente se está haciendo resistencia y se está creando la sociedad del futuro y mis libros con todas sus limitaciones, pues eso, claro, lógicamente me emociona, ¿no? Porque cuando alguien me dice, no, te han sacado una reseña favorable a tu libro no sé dónde, eso a mí que me importa, ¿no? Hace poco, no sé en qué país latinoamericano hicieron una reseña favorable en una tesis doctoral a lo que yo digo en el capítulo 3 sobre filosofía del libro de la democracia y el triunfo del Estado. La verdad que me produce una impresión nula que un libro muy erudito haga un comentario sobre si la filosofía de la experiencia es mejor que la filosofía platónica. La verdad es que lo leí con completa frialdad. Sin embargo, cuando yo he seguido todo el proceso de resistencia y lucha aquí, mucho más cuando yo estuve aquí en febrero, estuve con Eloy y con el resto de la gente, pues eso tenía un significado muy grande para mí, ¿no? Está claro que nos enfrentamos a una situación trágica en la evolución de la humanidad, ¿no? La humanidad ahora se está despeñando en la subhumanidad, en una situación terrible en la cual los elementos sustantivos del humano están desapareciendo. Yo esto ya lo intuí hace años, una sociedad de la docilidad casi absoluta, ¿no? No sería prudente meternos ahora en una discusión sobre la vaga del 14N, pero quizá ahí se ha puesto de manifiesto las debilidades en la resistencia y oposición al capitalismo, porque bueno, el sujeto está tan disminuido y la sociedad tan degradada que casi ya no tenemos capacidad de resistir, ¿no? Entonces es desde ahí de donde se inicia mi discurso, ¿no? No tenemos casi capacidad de resistir porque hemos sido destruidos y a ver ahora cómo reconstruimos como seres humanos y por lo tanto como sujetos capaces de hacer una resistencia real. En los últimos 4 años, ya me vais a permitir incluso algún desahoguillo personal, ¿no? En los últimos 4 años, claro, mi vida ha cambiado. Yo a ratos perdidos fui haciendo el libro Naturaleza, Ruralidad y Civilización, que es un libro autobiográfico, no hace falta, aunque no se refiere a nada absolutamente de mi vida, pero es pura autobiografía, ¿no? Yo nací en la sociedad rural y iba ahí explicando las cosas. Lo único que hice fue darles un fundamento bibliográfico a pie de página y tal. Y de vez en cuando, el otro día me encontré con una gente que me decía, ¿sabes tú que en el libro tuyo citas favorablemente a un abuelo mío que escribió un libro hace 80 años? Bueno, muy impresionante, ¿no? Que de repente la gente se acerque y dice, sí, te busqué en la página, este era mi abuelo y tal. Bueno, pues me alegro mucho, ¿no? De haberle citado favorablemente y no desfavorablemente, ¿no? Pero para mí fue muy sorprendente, ¿no? Que el libro salió en junio de 2008 y
yo durante un año no hice otra cosa que presentar ese libro en todas partes. O sea, creo que estuve un año y un mes teniendo una presentación de ese libro cada fin de semana, en todos los territorios del Estado, ¿no? Eso, claro, cambió mi vida completamente, me trastocó, me metió en una situación de la que todavía no me he recuperado, ¿no? De mi metodología de antes, que era, iba al trabajo, iba a la Biblioteca Nacional, me leía unos libros, a lo mejor veía a un amigo cada 10 días, estaba muy aislado, de repente pasas a encontrarte como en un lío, ¿no? Que no eres capaz de recuperarte de eso, y todavía no me he recuperado, ¿no? Quizá ya nunca me recupere, ¿no? Y luego cuando salió el texto este de la democracia y el triunfo del Estado, que era mi obra, pues lo mismo, ¿no? Hay opiniones de todo, gente que me dice, es que ahí todo es tan caótico porque tratas tantas cosas. Ya no sé qué decir, pues sí, claro, es verdad, pero hay una propuesta de alguna editorial que dice, lo vamos a hacer por capítulos, cada capítulo un libro, y vamos a sacar pues 5 libros, me parece que quieren sacar. Bueno, pues muy bien, adelante. Claro, ahora mismo pues es una situación en que desgraciadamente yo en algunas cosas tenía razón, ¿no? La capacidad de ser con autonomía de la gente se está manifestando cada vez menor. ¿No? Lo que estamos en un proceso de declinación. 6 millones de parados, por decirlo de una manera tópica, y no arden las calles, ¿no? El otro día hasta un sociólogo que escribía en una revista lo decía, dice, lo terrible de esta crisis no es la pobreza, que ya hay muchos sectores sociales que la están padeciendo, etcétera, etcétera, sino que realmente el conformismo que está manifestando la gente, ¿no? Y ese conformismo analizado tiene raíces muy profundas, ¿no? Mira por dónde un sociólogo cualquiera, que ni me acuerdo el nombre, llegaba a la misma conclusión que yo había llegado ya hace tiempo. Por lo tanto, la charla de hoy yo la he preparado con mucha intensidad. O sea, Eduard Nuss, que estuve ayer en su casa, es testigo de que me pasé todo el día allí escribiendo, preparando esta charla y dándole vueltas porque las otras ya las tenía preparadas, ¿no? Voy a leer el título, que es Dominar o asociarse, competir o compartir, la societat del adoctrinament y la necesidad de una revolución integral. Este es el título que me mandasteis, lo puso Campiella, yo no, yo me he limitado a copiarlo, y bueno, pues vamos a entrar en el asunto, ¿no? En primer lugar, hay que concebir la ambivalencia de la libertad. La libertad humana, en un sentido, se hace mayor cuanto el poder de dominación es más grande. Quien domina puede poner a los dominados al servicio de sus metas y crear una capacidad de acción tanto mayor cuanto más dominados tenga. Esto es una ambigüedad de la libertad, ¿no? La libertad puede concebirse como bien o como mal. Esta idea de la libertad está presente en el Estado. Cuanto más capacidad tiene el Estado de controlar al pueblo, más libertad tienen los que forman parte del Estado. Quien domina pone a los dominados en función suya. Y esto es una idea perversa de la libertad. Esta idea, me vais a permitir que lo diga una vez más, aunque sé que hay un montón de gente que no está de acuerdo conmigo, es la idea de Nietzsche. O sea, y eso significa que la libertad no puede ser considerada como bien sino en determinadas condiciones, ¿no? ¿Cómo concebimos mi libertad? ¿Como mi capacidad para dominar a otros o como mi capacidad para hacer algo con otros? Y esta ambigüedad es sustancial a todo lo humano. No hay nada humano que no sea contradictorio y que pueda tener una lectura negativa, ¿no? Por lo tanto, esto hay que entenderlo porque si no, no se entiende lo que es el Estado. El Estado, nadie más libre que las élites del poder. Las élites del poder actuales, económicas y políticas, tienen un grado de libertad increíble. Hay mucha gente que en su juventud ha sido radical, llega un momento que lo deja porque descubre que ganando dinero, teniendo poder o tal, consigue un grado de libertad que nunca lo va a tener, ¿no? Nosotros nos referimos a la otra libertad, a la libertad con los otros, pero es lo mismo que Stirner, ¿no? Stirner le presenta como un anarquista, yo a Stirner le tengo mucha manía, es verdad, ¿no? Pero hay que entender el discurso de Stirner. Stirner dice cosas que son relleno, pero luego él lo dice, yo quiero hacer que todos los seres humanos me obedezcan y entonces yo conseguiré el máximo de libertad, ¿no? Eso es perverso. Nosotros queremos construir una sociedad donde eso no suceda, pero tenemos que precavernos contra esta idea de la libertad. ¿Cuál es la otra idea de la libertad? La libertad en la asociación. Es decir, lo que un ser humano puede hacer individualmente es muy poco. Yo mismo, pues,
dependo, yo me di cuenta cómo dependo de la gente para crear mis opiniones, las cosas que me dicen, las ayudas que me dan, que es verdad que cada vez son más grandes, no me refiero a ayudas económicas, sino a ayudas, la gente que hace vídeos, por ejemplo, ¿qué sería de mí sin los vídeos que me ha hecho mucha gente que está aquí presente? ¿No? Mucha gente con sus vídeos ha logrado que las cosas que yo digo lleguen, ¿no? De otra manera no, porque yo no tengo ni idea de esas cosas, ¿no? Se puede hacer colectivamente lo que no se puede hacer individualmente. Esto es otra idea de la libertad, pero esto presupone una recuperación de la noción de lo colectivo. Si no somos capaces de vivir colectivamente, estamos condenados a no ser libres porque las capacidades del sujeto son muy bajas o a evolucionar a una idea perversa de la libertad como dominio, ¿no? Como dominio de los otros. Entonces, la unión realiza la libertad de los que se asocian. Pero claro, el poder lo sabe, el poder constituido, y entonces ha creado una perversión de la idea de lo colectivo. Hoy vivimos en una sociedad donde lo colectivo ha sido destruido. O sea, por decirlo claramente, hoy los individuos no se aguantan los unos a los otros. O sea, es una sociedad del odio. Lo que sucede generalmente en la vida colectiva es que inmediatamente sueltan las chispas, la gente no se soporta, nos tiramos los trastos a la cabeza y nos vamos. ¿Eso lo vivimos como un defecto personal? En parte, pero también es algo construido desde arriba. Es construido. La revolución liberal solo admite dos sujetos. Eso cuando se lee la Constitución de 1812 queda clarísimo. Uno es el Estado, que es el sujeto colectivo, y otro es el individuo. O sea, la idea de individuo en la revolución liberal es súper perversa, pero lo más perverso de todo que ahora lo están logrando, nos están haciendo sujetos aislados, atomizados, disgregados. Ahora es cuando están realizando el proyecto del liberalismo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué sucederá? Eso es un derrumbe. Primero, porque no tenemos capacidad de acción como sujetos aislados. Y en segundo lugar, porque ¿en qué queda la naturaleza humana que hasta Aristóteles, que era un malvado, la definió como sociable y colectiva? Es decir, nosotros ahora estamos más allá de lo que Aristóteles dijo, más allá en el camino de lo malo, ¿no? Porque cuando él dice el ser humano es un animal político, está diciendo que es un animal que se asocia para el gobierno de la sociedad. Sin embargo, nosotros ya hemos perdido la capacidad de asociarnos o estamos a punto de perderla. Todas estas cuestiones son de una gravedad enorme, ¿no? Porque, claro, todo esto es inducido desde arriba. La pregunta es, nosotros tenemos que saber, querer y poder vivir asociadamente. Y esta es la precondición de la libertad. Daros cuenta, esto es muy importante. Sabemos vivir, queremos, podemos. Las tres cuestiones, podemos o no podemos, ¿no? Si ahora mismo se resolvieran los problemas de la convivencia que destruyen tantas realidades colectivas, si tuviéramos una varita mágica y hiciéramos, ya nos hemos hecho seres sociables, en 24 horas cambiaría la sociedad, porque habría tantas experiencias colectivas, tantos elementos asociativos que el Estado le podríamos poner a la defensiva, ¿no? Porque realmente lo que sucede es que los proyectos colectivos fracasan. El otro día hablaba con una persona muy entendida, es un personaje público, por lo tanto no quiero decir su nombre, sin su autorización. Me decía, Feli, no te hagas comeduras de coco, el 99% de los proyectos colectivos fracasan porque la sociabilidad falla. Entonces tenemos que buscar un remedio a eso, ¿no? ¿Sabemos asociarnos? En mi opinión, no. Porque en la sociedad actual no hay vida colectiva, se ha perdido. Los elementos que quedaban de vida colectiva se están desapareciendo. Por ejemplo, el estado de bienestar ha destruido los últimos restos de ayuda mutua que había. Antes la gente se ayudaba, ahora sin embargo llamamos a no sé qué teléfono para que nos vengan a recoger si nos pasa algo. Antes se llamaba al vecino, a la vecina, si te dolía algo venía el vecino, la vecina, no te echaban una mano. Ahora eso ha desaparecido. La familia se está desintegrando. Una cosa es la familia patriarcal, que yo rechazo, y otra cosa es la familia natural como una unidad de convivencia. Entonces esto ha desaparecido o está a punto de desaparecer, ¿no? La empresa se basa cada vez más en el enfrentamiento entre compañeros y compañeras. El sindicalismo está en retirada. Cuando yo era joven, yo empecé a trabajar en una empresa con 18 años, era estupendo ir a trabajar. Esto siempre lo cuento, porque había convivencia, había relación. Hoy no la hay en las empresas. Las empresas es la guerra de todos contra todos. Yo recuerdo en un taller que yo trabajé, entrabas allá a las 7:30 de la mañana, en invierno es duro, con 4 o 5 grados bajo cero, pero ibas tan contento porque te encontrabas a tus compañeros, te gastabas una broma, te apoyabas. Éramos todos para uno y uno para todos, según la formulita esa, ¿no? Pero esto hace ya mucho tiempo, desgraciadamente, ¿no? Entonces, los sistemas perversos de maquinización de la producción, las nuevas formas de hacer el trabajo han destruido la convivencia en el centro de trabajo. Puesto que el trabajo en la vida humana
Por supuesto, el trabajo asalariado de forma perversa, pero también el trabajo por voluntad de trabajar, por necesidad, es una parte decisiva de la vida. Si el sistema actual ha hecho perverso el trabajo, ha hecho perverso una parte decisiva. Yo recuerdo esta mañana que un amigo allí decía una cosa muy interesante en Coperasec, ¿no? Decía, para estar juntos tenemos que tener algún elemento importante que nos obliga a estar juntos. Y eso muchas veces es compartir los medios de trabajo, los medios de producción, y ellos quieren crear su cooperativa a la base de esta idea, que es una idea muy buena, ¿no? La amistad está en trance de desaparecer. Yo he tenido que recurrir a algo tan vetusto, pero que recomiendo, como es el libro sobre la amistad de Cicerón. O sea, hay que decir algo que es tremendo, ¿no? A mí me exaspera, ¿no? Decir una frase que es: la amistad es un bien. Daros cuenta que la amistad se ha machacado. Los filósofos franceses, los filosofillos franceses han escrito montones de libros contra la amistad, porque ellos allí, claro, tienen que crear una sociedad del enfrentamiento y del odio. Esa sociedad es la que maximiza su poder como intelectualillos del Estado. No nos olvidemos que ellos son funcionarios del Estado, ¿no? El amor, incluso el amor erótico, que es la forma más sencilla de amor, está en plena desintegración, no está de moda. Hay cosas tremendas, ¿no? Al respecto, ¿no? Se han minado incluso los fundamentos de la existencia humana, ¿no? Si ya está lo que es el amor, la relación, todo esto se ha minado, entonces, claro, esto hace que lleguemos a conclusiones muy pesimistas. El dinero sustituye a lo que se lograba antes por relaciones de amistad, de compañerismo, de familia. Allá todo se compra y se vende. Antes había muchas cosas que venían de las relaciones con los amigos. Los amigos te hacían un favor hoy y tú les hacías un favor mañana. Hoy todo eso se compra y se vende, ¿no? La monetización ha incrementado nuestra soledad, por lo tanto nuestro desamparo y nuestra impotencia. ¿Qué significa soledad? Soledad significa tomar psicofármacos, estar deprimidos, pero también significa que somos impotentes. Solo somos impotentes. Solo las películas de los Vengadores Justicieros de Hollywood demuestran que un personaje solitario es capaz de matar a 100 malos. En la vida real eso no pasa, ¿no? Todo lo que es colectivo se ha ido liquidando. Entonces aquí ahora tenemos que levantar la bandera de la recuperación de lo colectivo, como la recuperación de la libertad, como la recuperación de nuestra capacidad de hacer frente a los poderes que nos dominan. Esta es... Claro, yo hace años me di cuenta y quise empezar por el principio. ¿Cómo eran las formas de sociabilidad en las sociedades del pasado? Había que recuperar. No siempre han sido así las cosas. ¿Yo mitifico esas sociedades? No las mitifico. Pero eran menos malas que esta. Allí al menos había una vida colectiva. Había unos componentes de amor, de afecto, ¿no? El otro día recuerdo que un periódico El País decía el amor como una locura transitoria. Y yo le voy a contestar en mi blog y le voy a titular el artículo El desamor como una locura permanente. Entonces, claro, ellos se permiten ya insultar y escupir y mofarse de todo, ¿no? Cuando realmente, y lo hacen porque hay un proyecto estratégico muy claro, ¿no? Que busca la destrucción de lo colectivo como una forma de crear una humanidad súper sometida. La revolución liberal era esto. La revolución liberal significa atomización, es decir, el sujeto es un átomo que no establece relaciones con nadie, sujeto asocial, la idea de la libertad como libertad contra el otro, Nietzsche, por ejemplo, una soledad estructural, una soledad patológica, ahora ya se ha convertido en un problema ya médico, porque ya se tiene que tratar, ya, ¿no? Y el debilitamiento y el derrumbe del sujeto en la soledad. La soledad es una forma inhumana de vivir. No se puede vivir en la soledad, ¿no? El ser humano está hecho para la sociabilidad, como está hecho para la libertad, pero también está hecho para la naturaleza, ¿no? Las ciudades crean fenómenos patológicos porque el ser humano no está hecho para el cemento, está hecho para el mundo de lo agrario. Todo esto ocasiona además una vida extremadamente infeliz y da origen a lo que yo llamo los vicios solitarios. ¿Los vicios solitarios cuáles son? Pues, por ejemplo, la comida patológica. La comida patológica es un vicio de la soledad. A mí me parece que eso está muy claro. El otro día leía un artículo donde decía lo peor de la comida patológica es la gente que se levanta a medianoche para comer, ¿no? Para comer y tal, le abre la nevera y se pone a comer. Pero realmente si esa persona en concreto se sintiera en un mundo en donde es querido y es respetado y es considerado y donde él quiere, respeta y considera, quizá no tuviera necesidad de eso, ¿no?
Pero también hay vicios solitarios que son los de siempre, ¿no? El otro día tuve que meterme en un debate con una gente que es que yo pienso que hemos perdido la cabeza, ¿no? Me acusaban no sé qué porque decían que yo estoy en contra de la masturbación. Claro, la masturbación es un vicio solitario, ¿no? A quien le guste, pues adelante, ¿no? Pero yo prefiero hacerlo con personas de verdad, ¿no? Me parece que las cosas han llegado ya tan lejos que alguien está perdiendo la cabeza, ¿no? Tener que explicar esto en público me deprime, ¿no? Entonces, claro, bueno, sé que es una cuestión un poco, pero es lógico, ¿no? Que digamos que si uno no tiene nada mejor, pues puede ser, ¿no? Pero siempre hay que aspirar a más y no quedarse en esas cosas tan insatisfactorias. Por lo tanto, la creación de un individuo que no aguanta ni soporta a sus iguales es otra tragedia. Y eso lo vemos, ¿no? Si estudiamos el arte actual, si vemos el cine, si vemos la novela, encontramos siempre como elemento sustantivo la promoción de la destructividad. Recuerdo una autora, se me acaba de olvidar, ella la dieron un premio, me parece, no sé si un premio Nobel, ¿no? Y hace ya 15 años, y le hacían una entrevista hace poco. Y le preguntaban sobre ella qué escribía. Decía, yo siempre escribo sobre lo malo que veo en los demás. Dice, siempre soy crítica. Claro, es terrible, ¿no? No ves nunca bueno en los demás, no ves nada. Siempre tienes que ir ahí con el hacha y con el lanzallamas para destruir a la gente. ¿Por qué no vuelves tu hacha y tu lanzallamas contra ti misma y nos dices de una vez qué es lo que tú tienes de mal? Porque claro, esta labor... Claro, si esto, la gente está acostumbrada, se acostumbra al sujeto en vivir en una atmósfera de odio, en el cual constantemente hay que estar pillándole a los demás, los defectos, las cosas que hacen mal, cayendo encima de ellos para machacarles. Claro, todo esto acaba creando una atmósfera irrespirable, ¿no? Una atmósfera, además, no solo irrespirable en lo intelectual, sino en lo convivencial, porque lo convivencial es un gran bien, ¿no? Entonces, bueno, esta gente puede hacer estas atrocidades sin que nadie les conteste, ni siquiera se les conteste y se les dice, bueno, ya está bien, ¿no? Vuélvelo contra ti misma, ponte ahí tu lanzallamas y échate a la cara todo el chorro de odio y de destructividad que tienes dentro a ver qué pasa, ¿no? Entonces, se ha creado un tipo de sujeto que es trágico, ¿no? Hoy muchas personas saben ser o dominantes o dominadas. Lo que no saben es mantener una relación de igualdad con sus iguales, una relación en que hay momentos de ceder, momentos que no, pero hay una relación. Esto se ha perdido. Lo que quizás hace 100 años era natural y se aprendía en la casa, con los vecinos, en el pueblo, en las cosas, hoy se ha perdido. Y esto es muy difícil de aprender, ¿no? Es como... Bueno, un idioma se aprende muy fácil en la familia, ¿no? Cualquier idioma, pero si lo tienes que aprender a partir de los 15 años ya no es tan fácil, ¿no? Se contempla a los iguales como blancos de ataque, siempre es un blanco, esto es la competencia capitalista, ¿no? La competencia hace que siempre veamos en el otro un enemigo, un hostil, alguien tal, ¿no? Esto ya culmina en el pensamiento crítico de la Escuela de Frankfurt. Yo no casualmente le dedico una parte muy importante del capítulo 3 de mi libro. La Escuela de Frankfurt parte de unos errores filosóficos fundamentales, y ha estado ahí. La Escuela de Frankfurt, por ejemplo, destrozó a mi generación. Mi generación, bueno, pues se nos enseñó a ser hipercríticos y al final aquello se convirtió en un caos, todo el mundo criticaba a todo el mundo lanzaba exabruptos contra todo el mundo y tal, ¿no? Entonces, claro, hay un adiestramiento en ver los errores de los demás. ¿Por qué no nos adiestramos en ver las cosas positivas de los demás? O sea, es distinto, ¿no? Filosóficamente, en primer lugar, el objetivo de la mente humana no es la crítica, sino la determinación de lo verdadero y lo erróneo en cada circunstancia. O sea, la crítica se hace desde la verdad. Se llegó al ridículo. La Escuela de Frankfurt se hundió en su propia ridiculez, porque cualquier crítica a cualquier cosa valía. Una crítica a una cosa, por ejemplo, puede hacerse una crítica al capitalismo que sea ridícula, absurda, equivocada, o incluso que proponga un orden social peor que el capitalismo. Lo primero que tiene que ser una crítica es verdadera. Y la primera meta de la mente pensante es la verdad. La verdad finita, bueno, una cosa, en fin, la mente humana da muy poco de sí y fragmentos de verdad, ¿no? Entonces no tiene en cuenta lo positivo del mundo y lo positivo del otro, ¿no? Eso es fundamental. Tenemos que reformular nuestras mentes para considerar lo positivo del otro, porque una sociedad cooperativa no puede estar basada en el pensamiento crítico. Es decir, tiene que estar basada en la conciencia de que el otro es valioso, de que el otro es el fundamento de mi libertad. Y entonces que yo tengo que ver los elementos positivos para unirme en eso. Entonces esa cuestión, no, allí no tenía cabida. El hipercriticismo con los iguales no es posible, ¿no? Entonces,
Yo recuerdo que esto, pues hace años a mí me atormentaba mucho, ¿no? Siempre se veía lo mismo, el yo es el bien y los otros son el mal y ya está. Bueno, pues se iba así con esa idea. Claro, esta idea no puede proporcionar un fundamento asociativo sólido, porque esto no era así. Yo recuerdo, claro, mi recuerdo del mundo tradicional rural, pues que no era así. Había una cordialidad enorme. Y entonces era difícil cuando se entraba en una crítica, a veces se entraba, pero se pensaba mucho. Lo primero que se hacía era considerar los elementos positivos del otro y además es lo lógico, porque si tú vas a hacer algo con alguien, lo primero que tienes que ver es que ese alguien que sabe hacer de bueno, ¿no? O sea, entonces buscas los aspectos positivos y te unes con él para tus proyectos transformadores y para los del otro. Entonces se establece la convivencia ahí, ¿no? Entonces, luego hay una cosa que a nadie se le ha ocurrido casi, que es la ética sodalicia. ¿Qué es la ética sodalicia? Hace una distinción entre los iguales y los dominadores. Con los dominadores se puede hacer toda la crítica que se quiera, se puede echar toda la bilis que se quiera, pero con los iguales no. O sea, la ética sodalicia es una ética que establece una distinción entre quién tienes delante. O sea, quién tienes delante, si es un opresor, puedes ahí cargar el trabuco todo lo que quieras, pero si es un igual, no. Entonces establece dos criterios diferenciados. Esto es muy antiguo, la ética sodalicia es milenaria, ¿no? Sin embargo, aquí no se hacían distinciones, se trataba igual a los cuerpos represivos que al compañero que tenías al lado. Eso era delirante, ¿no? Eso llevó a la caotización de las relaciones, ¿no? Quiere decir que el criticismo es una forma que adopta la competencia capitalista en los ambientes radicales. Es la guerra de todos contra todos. Yo a veces sin querer me he visto metido en polémicas que la gente llega y dice, es que no estoy de acuerdo con esto, ¿vale? Pero a veces te miran mal porque dicen, claro, ¿cómo puedes tú estar con esta gente cuando yo sé positivamente que tú no estás de acuerdo con esta gente? Es que yo no estoy en esta gente en las cosas negativas que hacen, pero sí estoy uniéndome con ellos en los proyectos positivos. Ya sé que yo puedo hacer una lista de 1000 cosas que tengo en desacuerdos con ella, pero vamos a ver, la transformación, la revolución integral no puede ser la obra de una secta, no puede ser de una tendencia, tiene que ser la obra de toda la sociedad. Y toda la sociedad tiene que estar en el proyecto a partir de unos puntos mínimos de transformación. Y todo lo demás tiene que ser plural, diverso y variado. No podemos ir por ahí pretendiendo que la gente con la que hagamos cosas esté de acuerdo al 100%. Eso es imposible. Eso ni es posible ni es deseable, porque esa mentalidad nos llevaría a crear una nueva sociedad totalitaria. Lo que yo piense de montones de cosas pueden ser verdaderas chorradas, y la mayoría de las veces lo son, ¿no? Lo son. Cuando hay gente que me dice, es que esto que dices es una tontería, pues sí, es verdad, es una tontería. Claro, pero yo también tengo derecho a decir mis tonterías. Lo que tenemos que ver es cuántas cosas tenemos en común y tenemos que crear una sociedad plural donde se respete la libertad de conciencia y la capacidad de la gente para equivocarse sin que vayamos inmediatamente allí a darle un estacazo y a decirle que esto está equivocado. De vez en cuando me veo metido en polémicas que a mí no me interesan, ¿no? Pero, claro, dicen inmediatamente, es que esto no estamos de acuerdo. Bueno, vale, pero ¿por qué tenemos que liarnos una polémica con esto? ¿No podríamos buscar algún punto de coincidencia y trabajar en esos puntos de coincidencia y dejar para una tranquila conversación privada, por ejemplo, tomándonos un vino, las diferencias? A mí discutir las diferencias a menudo ni me interesa. Ya sabemos que tenemos diferencia. ¿Y qué? Eso no tiene importancia. Entonces, sin embargo, por ejemplo, la intelectualidad francesa, que ha marcado lo que ha sido el pensamiento en todo el mundo hasta hace muy poquito, se metían constantemente en polémicas aterradoras, ahí tú, este contra el otro. ¿De qué ha salido todo eso? No ha servido de nada. Esas polémicas que han aportado. Porque en definitiva lo que se trataba no es la búsqueda de la verdad con objetividad, sino machacar al otro como fuera. O sea, había que quedar por encima y ser mejor que él y darle más leña, ¿no? Cuando realmente de lo que se trata es de ir entendiendo lo que el mundo objetivamente es. Es decir, nuestra capacidad de entender el mundo siempre es muy limitada. Bueno, pues vamos a entender lo que podamos y vamos a unirnos con la gente que nos aporta cosas. Y vamos a dejar lo que no podamos entender ahí para futuras generaciones o quizá para nunca, ¿no? Hay gente, yo no sé qué queréis, a mí me impresionó mucho la filosofía de John Locke, este autor inglés del siglo XVII, porque él es antidogmático completamente. Él dice, bueno, no te metas en polémicas muy gordas si lo que la mente humana puede entender es muy poquito. Entonces, pues no pases de ahí, no intentes definir sistemas complejos, porque te vas a equivocar siempre. Y todas estas cuestiones es muy útil, ¿no? Esto no significa que nos olvidemos de la cuestión de la verdad, sino que la relativicemos. No se puede a la vez ser un entusiasta de la verdad y un entusiasta de la convivencia, porque muy a menudo están en oposición.
Yo esto tuve ocasión de debatirlo con gente preparada en filosofía pues el fin de semana pasado. O sea, si nosotros hacemos un esfuerzo muy grande por moldear la sociedad o un colectivo según la verdad, o sea, según mi verdad, estamos entrando en contradicción con las exigencias de la convivencia y la sociabilidad, que muy a menudo consiste en decir, mira, vamos a olvidarnos de esta historia, vamos a darnos una palmadita en la espalda, vamos a darnos un paseo, porque si seguimos profundizando lo único que vamos a lograr es ampliar las diferencias. ¿Eso qué significa? Que las funciones de la mente no son complementarias, sino también son antagónicas. Es decir, esto es así, ¿no? Si uno se concentra mucho, según la filosofía clásica, en la verdad, quizás se haga un sujeto insociable, porque no respeta a nadie, un dogmático, un fanático, incluso un totalitario, ¿no? Pero claro, si nos concentramos mucho en la convivencia, al final perdemos todo contacto con la realidad. Por lo tanto, la forma de avanzar es combinando todos los elementos. Tiene que haber un esfuerzo por la verdad y un esfuerzo por la convivencia. Y avanzando en estos aspectos, ¿qué estamos construyendo? Un ser humano integral, en el cual no solamente las funciones del pensamiento, sino las de la relación son importantes. Si no, nos convertimos en unos racionalistas como eran los filósofos franceses, que eran insoportables. O sea, que era la verdad, sí, pero tú te sabes llevar bien con la gente, eres capaz de aguantar, convives con ellos. Si no, ¿de qué vale tu sabiduría? Replantéatelo, ¿no? Claro, esto es una cuestión de una importancia enorme. ¿Cuáles son los elementos convivenciales? Por ejemplo, ahora mismo el capitalismo y el Estado temblaría si fuéramos capaces de ir aportando realidades concretas de convivencia bien estructuradas, en las cuales se cumplieran el criterio de verdad, objetividad, pero también de convivencia, etc. Porque podríamos resocializar la sociedad, y la resocialización pondría al sistema a la defensiva. No digo que lo vayamos a hacer en un mes, ¿no? ¿Cuáles serían los elementos de convivencia? En primer lugar, hacer una posición de lo positivo, habituar nuestras mentes a ver lo positivo, en aquellos que coincidimos. Eso no significa no ver lo negativo, pero bueno, lo dejamos ahí, lo vemos, ¿no? No podemos siempre ir con lo negativo en primer lugar. Al mismo tiempo hay que ver lo negativo, claro, no nos podemos engañar, esto no sería un fanatismo, ¿no? No podemos engañarnos. En tercer lugar, relativizar el valor y significado de la verdad. Esto exige una crítica del racionalismo, ¿no? Pero no una crítica pragmática. Si alguien aquí ha leído un poco de filosofía, el pragmatismo es repugnante, porque el pragmatismo, que es la filosofía norteamericana, niega todo significado a la verdad objetiva. La verdad es cualquier cosa que uno quiera creer que te sea útil. No, yo lo único que digo es que la verdad debe ocupar en nuestras mentes un espacio finito y no el todo. Pero ahí hay que hacer una batalla muy fuerte por lo verdadero contra lo erróneo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. El marxismo tenía una visión equivocada, errónea de la historia, y cuando se ha aplicado a las realidades en las diversas revoluciones, lo que ha salido es un desastre. Si alguien hubiera hecho una revisión de la historia en otro sentido, quizá no hubiera sido tanto. Por lo tanto, si alguien nos dice, la verdad es poco importante, yo diré, no, la verdad es importante, pero no absolutamente importante. Tenemos que dejar sitio a otras cuestiones como son la convivencia, como es la emoción, incluso como es la satisfacción estética. Es tremendo que se haya llegado prácticamente a la destrucción del sentido de lo estético. Recordemos el famoso realismo socialista, que era, reducimos el arte a la propaganda y nos quedamos tan contentos. Eso no puede ser, porque el arte es una función del alma humana que necesita para construirse. El arte siempre tiene que haber arte, ¿no? O sea, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo por recrear las ideas de belleza y sublimidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, la pérdida de los hábitos de cortesía. No es necesario que sea una cortesía versallesca y ridícula, pero ¿cómo se ha llegado a esta situación en la cual, vamos, realmente la zafiedad y la chabacanería no puede llegar más lejos? No podemos, cuando nos tratemos con los demás, manifestarle a la gente de muchas maneras, no siempre por la palabra, por gesto, el respeto, el afecto, el cariño que les tenemos, y eso tiene que ser algo que no sean solamente gestos, como a veces enseñan en algunas escuelas de estas de directivos, ¿no? Tiene que ser algo que salga de lo profundo del corazón y que se manifieste en actos. Muy a menudo el afecto a los demás significa sacrificio, significa esfuerzo, significa saber ceder, saber callarse. Eso es... O sea, yo aquí he elegido una frase que me vais a permitir para el libro de Románico, que creo que quería romper con esta idea, ¿no? La frase inicial dice, nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Esto es una verdad fundamental, ¿no? Si nuestra palabrería sobre el amor se reduce únicamente
o nuestras palabras sobre el amor, a lo que es cómodo y agradable, nos estamos equivocando, ¿no? Es en las situaciones difíciles cuando se demuestra la amistad, ¿no? En las situaciones límites, cuando la gente nos necesita, es ahí tenemos que crearnos como personas confiables. Cuando haya una situación límite, una situación difícil, es ahí cuando tenemos que saber estar echando una mano o lo que haga falta, ¿no? Y eso es la solidaridad es eso, ¿no? Porque en el juego, en lo fácil, no hace falta nada, no hace falta nada. No quiero escandalizar a nadie, pero esta frase es del Evangelio de San Juan, ¿no? Si alguien quiere leerlo, pues allá cada cual. Quiero decir que yo no soy creyente, ya lo he dicho, como a la vez lo llevo apuntado, me parece que es la 560, ¿eh? Pero bueno, como aquí siempre te apalancan en la otra dirección, pues entonces tendríamos que replantearnos una forma de tratar a los demás en donde unos elementos de cortesía renovada, que no tiene que ser la decimonónica, se recuperen, ¿no? Luego, la objetividad y lo experiencial en el pensar es muy importante. ¿Por qué? Hay una frase de los pocos filósofos que hay hoy que piensan, no me acuerdo su nombre, que dice: la realidad une, el subjetivismo divide. Si nosotros queremos tener proyectos en los cuales haya una verdadera unión y seamos una piña, necesitamos también conocer la realidad con objetividad. Es decir, si hay una realidad que nos imponemos la obligación personal de conocerla objetivamente, habrá coincidencias porque la realidad es común. Sin embargo, si tenemos una mala epistemología, caeremos en conflictos. Es decir, si no estudiamos la realidad con objetividad. Por lo tanto, esto nos plantea el problema de la epistemología. ¿Qué es la epistemología? La teoría sobre el conocimiento. Quitamos la palabrita teoría, que no me gusta, y es un debate sobre el conocer. En ese sentido, claro, la sociedad actual, ¿cómo divide la gente? También a través de la emisión constante de teorías. Si se emiten, por ejemplo, 100 teorías por semana y se consigue desde las alturas del poder que una gente se agarre a una, otra, la sociedad queda dividida. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? A partir de la consideración que la realidad objetiva es una, el mundo, lo que es, lo que somos, lo que vivimos. Entonces tenemos que plantearnos una metodología de la máxima objetividad. El conocer tiene que ser objetivo. Por lo tanto, la verdad también contribuye a la sociabilidad. Esto se ve fácilmente en asambleas cuando hay una gran dispersión de ideas y el tema tratado no está suficientemente madurado y meditado, se crean muchas ideas dispersivas y la asamblea fracasa. Entonces a mí me parece que tenemos que fomentar un hábito de ver a los demás con ojos cargados de afecto y comprensión. Esto no es una tontería. Si queremos realmente la sociabilidad, tenemos que hacerlo. Esto no quita que en determinados momentos pues hay que establecer críticas, hay que decir no estoy de acuerdo, lo que haga falta, ¿no? Pero eso se debe hacer siempre con prudencia y procurando que no sea dramático, ¿no? Uno puede habituar la mente a decir a alguien que no está de acuerdo, pero decírselo si no con afecto, al menos con respeto. Pero también es verdad que hay veces que las situaciones son antagónicas, se producen rupturas y tenemos que aceptar que estas rupturas se dan y que no siempre todo es resoluble a través de elementos de convivencia y de fórmulas de esta. La condición humana es así y a veces, por ejemplo, otra cuestión, el problema del control de la lengua. Las técnicas del silencio, que todas las sociedades las han tenido, es decir, la necesidad de saber estar callado, de saber no hablar siempre, se han perdido por completo, ¿no? El fomento del silencio, nosotros quizá hagamos en un lugar que se llama La Murtra, que es un monasterio, hagamos algunas técnicas de silencio, es importante, ¿no? O el pararse un momento a pensar antes de contestar, o en una asamblea pedir 3 minutos de silencio antes de entrar en la asamblea para que se calmen los ánimos, cosas así, ¿no? La palabra es muy destructiva, puede ser muy destructiva, ¿no? Todos tenemos experiencias de estos, incluso con gente con las que tenemos mucho afecto, en un momento se nos va la lengua, decimos cosas terribles que luego ya no se pueden recoger, ¿no? Eso puede significar un colapso de las relaciones, ¿no? Y a veces luego te arrepientes toda la vida de lo que has dicho, a lo mejor ni lo pensabas, pero en un momento el autodominio del lenguaje es fundamental. El lenguaje es un instrumento terrible, crea pero también destruye, ¿no? Hay que saber ceder. La convivencia exige saber ceder. El gran bien de la convivencia exige saber ceder. Hay que saber estar en minoría, saber que las propias opiniones pueden no ser valoradas por mucha gente, etcétera, ¿no? Y luego hay una cosa clara que es, bueno, esto es una cosa que yo he sacado de la guerra civil, ahora os diré de dónde lo he sacado, yo tengo mis cositas, ¿no? Yo aquí he puesto ser el o la primera en las tareas difíciles y desagradables y el último en las fáciles y agradables. Bueno, esto está sacado de
de los comisarios políticos en la guerra civil, que su lema, ¿sabéis lo que eran los comisarios políticos? La gente que no combatía, pero iba con las unidades republicanas. No es que yo sea un entusiasta de lo que se hizo, pero bueno, siempre hay cosas. Ellos tenían un lema que era muy potente, ¿no? Que decían ser el primero en el ataque y el último en la retirada, ¿no? Entonces ahora esto es una idea muy importante porque ellos así predicaban con el ejemplo, ¿no? Está muy claro que no puede haber convivencia si cada uno, cada una que está ahí metida en esa convivencia no tiene una voluntad de asumir las cosas difíciles, las cosas pesadas, las cosas quizá menos agradables y asumirlas de una manera voluntaria. Eso es un hábito que se crea en uno mismo, ¿no? Y esto nos lleva directamente a la cosmovisión del esfuerzo. La cosmovisión del esfuerzo es el fundamento de la libertad. Sin esfuerzo no hay libertad. La libertad es un esfuerzo. Pero entonces es un esfuerzo también en cómo se está con la gente, ¿no? Realmente, ¿cuántos proyectos colectivos y cooperativos han venido abajo porque simplemente todo el mundo se escaqueaba de fregar los platos? Eso es así, ¿no? Luego te cuentan grandes discusiones y tal, pero todo tenía su origen en que la gente se escaqueaba. O que cuando había que ir a ordeñar las cabras a las 7 de la mañana, se me viene ahora un proyecto concreto, pues nadie quería levantarse a las 7 de la mañana en invierno con 30 centímetros de nieve. Pero claro, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Si lo hacemos, pues tiene que haber una disposición de ánimo muy diferente a la habitual, ¿no? Esto nos llevaría a un debate sobre la comodidad, si la comodidad es buena o mala, cuestiones que no se han debatido hace poco. Si nosotros recordamos a la filosofía cínica de la que yo soy tan partidario, ellos estaban buscando una regeneración del mundo griego después de su decadencia. Cuando decían no temer a la muerte y ser fuertes en los sufrimientos, que esto era el lema cínico y no las bobadas que se han contado de los cínicos luego, que son verdaderas bobadas, iban en una dirección. Si no tememos a la muerte, nos enfrentamos a los tiranos. Y si no nos dan miedo los sufrimientos, estamos dispuestos a hacer de todo, desde ordeñar las cabras a las 7 de la mañana hasta lo que haga falta. Entonces ahí conquistamos un espacio para la libertad individual que es impresionante y al mismo tiempo creamos las condiciones convivenciales que nos permita ser un yo colectivo que es el único operativo. Todas estas cuestiones necesitan mucho debate, pero ahí quedan. Luego tiene que haber la idea de servicio mutuo, es decisiva. Servirse a los unos a los otros es una cuestión fundamental. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues, no sé, cada cual que lo haga como pueda, ¿no? Luego tiene que haber unos elementos de cordialidad, hospitalidad, cortesía, afecto. Bueno, a veces vale mucho más un gesto que 1000 debates en una asamblea, ¿no? Detrás de todo esto que hay la renuncia al propio interés. Esto es la cuestión clave. Cuando Adam Smith define al capitalismo, no lo define con la palabrita capitalismo, lo define por el interés personal, leer la riqueza de las naciones, y aquí el sujeto más nefasto de la historia de aquí compartida del pueblo español y del pueblo catalán, que es Jovellanos, él define en su tratado de ley agraria, él nunca emplea la expresión capitalismo, solo emplea la expresión interés personal. Cuando él dice interés personal está diciendo capitalismo. Ya sabéis que de ahí surge toda la destrucción del mundo agrario, ¿no? Bueno, pues entonces, una reflexión sobre qué es el interés personal, cómo destruirlo, bueno, es fundamental, está por hacer, a ver si alguien se anima, la hace y hacemos sobre esto un taller o un debate, algo, ¿no? Todo esto es lo necesario para la creación de una sociedad colectivista y convivencial. Por lo tanto, estamos respondiendo a dominar o asociarse, competir o compartir. Estos eran los elementos sustantivos. Hace falta una ética convivencial para cambiar la sociedad, pero no solo eso. No tenemos una estrategia bien formulada y vivimos en la confusión. Si nos enfrentamos a los tremendísimos problemas de las sociedades actuales, ¿cómo podemos cambiarlo? No hay respuesta a esto, pero necesitamos una estrategia. Ahora mismo estamos viviendo un momento de mutación formidable. Lo que hemos vivido, la sociedad de consumo se ha venido abajo y no se podrá ya reconstruir, ¿no? Si tuviéramos una estrategia desarrollada, más una ética convivencial y una comprensión más completa de lo que es la revolución integral, podríamos conseguir un cambio en la correlación de fuerzas en el seno del pueblo entre las tendencias simplemente reformistas y las tendencias que queremos un cambio real en algún momento de la historia. ¿Cuándo? Pues mañana no, desde luego. Pero ya tener ahora grupos que pudieran mostrar en hechos que hay un colectivismo vivido y un apoyo mutuo sentido y no algo artificial, falso, cogido de algún libro,
Esto sería ahora mismo de un poder transformador enorme. Porque daros cuenta de una cosa, la gente está en contra de los recortes, pero la gente está súper agobiada por la soledad, por la incomunicación. Eso es el gran problema de nuestra época, uno de los grandes, ¿no? Entonces, si fuéramos construyendo espacios donde no hay soledad, donde hay, por supuesto, con derechos y deberes, no se trata aquí de hacer caridad con nadie ni de acoger a nadie. Yo soy completamente contrario a toda forma de paternalismo y de acciones caritativas, ¿eh? O sea, la gente tiene que dar todo lo que reciba. O sea, no se trata solo, el amor no es solamente una cuestión que se da a alguien, sino una cuestión que alguien te da a ti. Hay que dar un puñetazo sobre la mesa, si hay, porque claro, aquí el estado de bienestar ha creado una mentalidad por la cual dame, dame, dame. No, 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 quedas tú, quedas tú. Lo primero que hay que preguntarle a la gente, ¿tú qué sabes hacer? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿No? Por la causa, por los ideales, por los demás, piénsate en qué vas a hacer, no solamente en qué te van a dar a ti. Esto que quede claro, ¿no? Pero es verdad al mismo tiempo que hay una situación de colapso convivencial. Y mucha gente esto lo lleva de una manera catastrófica. Yo recuerdo unas charlas que hicimos en cierto lugar, que se presentó allí un hombre, y era un taller, ¿no? Y nos dimos cuenta que aquel hombre estaba allí porque estaba completamente solo y marginado, ¿no? Y se nos pegó y estuvo 2 días con nosotros comiendo. Y bueno, pues, no, como yo le decía a algunos, con esto nos estamos ganando el cielo, porque, claro, este hombre aquí se había pegado a nosotros porque no tenía dónde ir, estaba recién divorciado y tal, ¿no? Era muy gracioso, ¿no? Pero como él hay millones de personas que no encuentran un espacio de la convivencia, ¿no? Bueno, para ir acabando ya, a ver, que me he perdido. La soledad es el gran problema de nuestro tiempo, ¿no? Eso es una cuestión que está clara, es ya la causa principal de bajas en el trabajo, ¿no? En el trabajo, pero la soledad está muy vinculada al colapso de lo convivencial, ¿no? Entonces tenemos que hacer una ética del dar y recibir, una ética del recibir no y una ética del dar tampoco. Es decir, esto no podemos permitir en nuestros proyectos que se nos acumulen parásitos, gente que viene aquí a molestar, gente que viene solo con la mano abierta, no. Las manos es para hacer cosas, ¿eh? Y además eso es lo verdaderamente formativo. El ser humano se destruye cuando se le da y se construye cuando se le invita a hacer cosas. Eso es así, ¿eh? O sea, aquí quizá en los territorios peninsulares hay una mentalidad demasiado paternalista, producto de la presión de la Iglesia Católica, en donde la caridad y tal, todo esto hay que eliminarlo y establecer la autoconstrucción del sujeto por el compromiso, la responsabilidad y la acción, y no por ninguna forma de caridad, ¿no? Luego, ¿cómo ha afectado el adoctrinamiento en el principio del interés personal? Bueno, el interés personal se ha ido imponiendo durante 200 años, se nos ha adoctrinado, pero también se ha destruido las formas colectivistas del pasado para hacer del individuo un sujeto social y egoísta. ¿Por qué se destruye el comunal? Se destruye para que el individuo ya no tenga intereses con los demás. Hoy, en el acto allí de Poblesec, esto ha salido, ¿no? Antes, cuando la gente tenía mucha tierra comunal, que era de todo y de todos los vecinos y vecinas, pues había una cosa común y eso te unía mucho, ¿no? Vivías con la gente porque sabías que tu vida en gran medida dependía de eso. El comunal se parcela y entonces ya el individuo está solo, pero el Estado no se parcela. Es curioso que el Estado es colectivo, o sea, ya hay un colectivismo, entre comillas, terrible, ¿no? ¿Qué más colectivo que el ejército? El ejército es allí, la unidad de mando, todos a la vez. Es decir, es curioso que todos los predicadores del individualismo lo predican al pueblo, pues es a predicarlo a las instituciones, ¿no? Decir que se disgreguen, que se enfrenten unos con otros. Me encantaría mucho irse delante de un cuartelillo de la Guardia Civil y hacer un discurso sobre el ego hipomaníaco explicárselo a esta gente, no a nosotros, porque a nosotros nos estáis destruyendo con eso. Por lo tanto, la historia de los últimos 200 años es la forma como el pueblo se ha ido atomizando, disgregando y perdiendo capacidad de relación, pero el Estado no. Claro, el pueblo no puede tener formas jerárquicas, es más difícil todavía. El Estado sí, el Estado se establece un reglamento y que no lo cumple se le sanciona y fuera. El ejército funciona todo por criterios jerárquicos que pueden llegar incluso pues en tiempo de guerra al fusilamiento de quien no cumpla, ¿no? Nosotros no podemos hacer eso. ¿Cómo podemos remediar esto? Pues podemos remediarlo a través de un reforzamiento de la calidad del sujeto. O reforzamos muchísimo la calidad del sujeto o estamos condenados a no poder hacer nunca nada. Es decir, no podemos crear un sistema jerárquico. A veces un colectivo tiene derecho perfectamente a exigir responsabilidades a alguno de sus miembros, incluso a excluirlo. Eso es así, ¿no?
pero es de otra manera que lo puede hacer un ejército o un ministerio o una empresa que se basa también en el principio de jerarquía, ¿no? Eso es un inconveniente, es decir, eso está muy claro. Aquí, en la guerra civil, las milicias desorganizadas no rendían la misma eficacia en el campo de batalla que el ejército profesional. Y eso es así, lo tenemos que aceptar y siempre será así. Pero claro, si la calidad del sujeto y una estrategia, la capacidad del sujeto como ser pensante, ser sociable y ser persona capaz de crear cosas y de vivir con los demás, es superior a los de los aparatos jerárquicos, entonces estamos en condiciones de vencer. Es decir, lo que perdemos por un lado lo tenemos que ganar por otro. Si leéis la historia de la guerra civil, sobre todo de los 3 primeros meses en esta clave, os daréis cuenta, ¿no?, que era así, ¿no? Y ahí se estuvo jugando una cuestión muy interesante, ¿no? Entonces, la sociedad actual ha surgido por una parte del adoctrinamiento, pero por otra parte del amaestramiento. ¿Qué es amaestrar? Amaestrar es crear unas condiciones sociales en las cuales el sujeto se derrumba como sujeto de calidad. Por ejemplo, la vida en las ciudades es una, el sujeto se derrumba, ¿no? El sistema educativo actual, se crea un aparato educativo, como me decía un amigo, dice, no es que les enseñen a los niños y niñas chorradas, sobre todo es que les destruyen su capacidad de pensar. Esa es la clave. Dice, si no importa los contenidos, lo que importa es una metodología que hace que la mente deje de funcionar. Y eso es la clave. Y además, este amigo es una persona que vive de la enseñanza, vamos, como profesor, ¿no? Entonces, claro, en estas condiciones es muy difícil responder. A mí me pareció trágico que nadie contestara a la escuela de Frankfurt. Es obvio que la escuela de Frankfurt era una maldad y una estupidez. Decir que la mente pensante está para criticar y no para averiguar la verdad es una atrocidad, ¿no? Porque la palabra filosofía significa amor a la sabiduría como verdad, ¿no? Entonces resulta que llega una gente que dice que el objetivo ya no es el amor a la sabiduría, sino estar siempre chinchorreando a todo lo divino y lo humano, ¿no? Entonces, claro, esto es negar la filosofía. ¿Qué ha sucedido? Hoy no tenemos filosofía, ni buena ni mala. La filosofía ha desaparecido, porque la función suya, que es la investigación de la verdad, fue negada ya en los años 30. No olvidéis que la escuela de Frankfurt, ¿de dónde surge? Toda esta gente surge de la socialdemocracia alemana. Ellos crean un instituto de investigaciones sociológicas en Frankfurt financiado por el Partido Socialdemócrata Alemán. Y a partir de ahí se va creando todo el gran montaje que llega a ser la Escuela de Frankfurt. Hay un ataque feroz. Luego ellos se convierten en los defensores del imperialismo norteamericano. Cuando Alemania es ocupada por Estados Unidos, ellos se dedican a hacer alguna operación terrible que ahora no voy a explicar. Sobre todo el señor Adorno, me parece que Theodor Adorno, que bueno, hay un libro por ahí que yo leí con mucho gusto, que él verdaderamente le desnuda y le presenta como lo que era un reaccionario y un socialdemócrata, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el cine, ¿no? La violencia permanente del cine. ¿Cómo es tolerable eso en una sociedad? Porque tenemos que ver tropecientas mil películas en donde la gente es constantemente asesinada, muerta, golpeada, tal. O sea, acaba creando unos hábitos mentales que nos impiden ser sociables, ¿no? Pero sin embargo la mayoría de las películas son violencia y se queda ahí, ¿no? Luego tenemos la novela. ¿Qué es la novela? Un conflicto interpersonal permanente. No quiero decir, vamos a ver, las relaciones entre los seres humanos no son fáciles, nunca los van a ser. Porque la relación de uno mismo con uno mismo es difícil. O sea, ¿cómo nos organizamos como individuos completamente aislados, con muchas dificultades, ¿no? Mantener relaciones con uno mismo es difícil, mantener relaciones con los demás es difícil, mantener relaciones con la sociedad es difícil. Pero claro, una cosa es eso y otra cosa es que te estén constantemente ofreciendo ejemplos de conflicto, de desacuerdo, cuando realmente no tenemos unos hábitos de concordia y de acuerdo que son necesarios en el seno del pueblo. Daros cuenta que aquí lo que se plantea es lo de la ética socialicia. Nosotros nos unimos para que los dominadores podamos enfrentarnos a ellos con más capacidades de éxito, ¿no? Entonces, esta cuestión no se puede olvidar nunca, ¿no? Los discursos del odio. Hay muchísimos discursos del odio. Están elaboradísimos, son omnipresentes y no tienen réplica. A mí me asombra, por ejemplo, que todavía en muchos ambientes Nietzsche sea aceptado. Para mí Nietzsche es un maestro del odio. ¿Un maestro del odio contra quién? Pues contra los iguales. Ahora se han publicado cosas buenas descubriendo a Nietzsche, pero todavía no llegan. A ver si hacemos un taller y traemos al hombre al profesor que ha descubierto, ¿no? Entonces,
existen causas estructurales también de la atomización social que antes llamaba el amaestramiento. Mi libro, por desgracia, no trata lo suficiente el fenómeno del amaestramiento. Amaestrar es como se hace con un animal, ¿no? Las técnicas de amaestramiento de un perro o de un caballo consiste en crearle ciertos hábitos irreflexivos, irracionales, según los intereses del dueño o lo que sea. En el caso de las personas, no solamente se nos adoctrina, sino se nos amaestra de muchas maneras. La peor sistema de amaestramiento es el trabajo asalariado. El trabajo asalariado, no puede haber una sociedad regenerada en el sentido intelectual, convivencial y moral sin poner fin al trabajo asalariado. El trabajo asalariado de la gran empresa, maquinizado, con las técnicas estas, pues no es algo, no sé, yo que lo he vivido durante una parte de mi vida desde los 18 años, era obvio. Aquello es destructivo, no te queda nada. Hace poco lo hablaba con un chico que me decía, mira, yo salgo a las 7:30 de trabajar de la fábrica. ¿Qué es de mí cuando salgo de allí? Yo soy una piltrafa, no soy capaz ni de pensar. Estoy tan cansado, estoy tan vaciado por dentro que lo único que me apetece es tener una conversación banal con los compañeros, tomarme una cerveza e irme a casa a ver la tele. Es decir, no puedo hacer nada más. Y es un día y otro día. O sea, ahora, por ejemplo, que la salida de la crisis va a ser un incremento del trabajo asalariado en tiempo de trabajo, porque es una reducción de salarios y un incremento del tiempo de trabajo, va a agravar todo esto. Pero, ¿cómo nos podemos tomar en serio a la gente que se dice anticapitalista, que no pronuncia ni una palabra contra el trabajo asalariado? El trabajo asalariado es el fundamento de la destrucción del sujeto. El sujeto hoy es destruido en gran medida por el trabajo asalariado. ¿Cómo voy a tomar yo en serio a una gente que se dice anticapitalista y se olvida del trabajo asalariado? Vamos, lo único que puedo hacer es, en el mejor de los casos, callarme y en el peor reírme de ellos, ¿no? Las cuestiones estructurales de la atomización social, el estado de bienestar atomiza, ¿no? Porque establece vínculos de arriba abajo. Es decir, nosotros estamos vinculados no con nuestros iguales para la sanidad o para la educación o para la atención de los ancianos, sino es una relación jerárquica. Dependemos de los ministerios, no dependemos de nuestros iguales. Ahora mismo, por ejemplo, una cuestión que se va a poner dramáticamente sobre la mesa en los próximos años es el tratamiento a la tercera edad, a la gente anciana, ¿no? Eso va a ser un problemón. Y ahí se van a poner al descubierto toda la gente que ha defendido el estado de bienestar, porque ya no tiene dinero el Estado para atender a 8 millones de jubilados. Y la familia está destruida y todas formas de relaciones están destruidas. Entonces, a esta gente la van a meter directamente en los hornos crematorios, la van a meter directamente. Pero no de aquí a 50 años, esto va a pasar muy pronto, porque se han destruido todas las formas de sociabilidad natural y el Estado no tiene capacidad de atender. Si alguien lee mi libro El giro estatolátrico, eso se anuncia así, porque ya pasó en Roma, cuando el mundo romano se derrumba, el Estado había destruido las formas de sociabilidad natural y cuando se arruina ya resulta que no podía atender a la gente que antes se atendía a sí misma. Entonces ya hay un hábito, ya no hay un hábito de atenderse los unos a los otros y ya el Estado falla, que es lo que estamos viendo ahora. Entonces, ¿qué sucede? Los sectores más débiles de la sociedad son condenados a formas... Vamos, yo el otro día decía en una charla con toda claridad para un poco ajustarle las cuentas a los defensores del estado de bienestar. El futuro de la gente que ahora tiene más de 60 años, dentro de 10, de 12 o lo que sea, serán grandes naves donde 400 personas allí estén amontonadas con un solo cuidador o cuidadora que lo único que haga es anunciar cuando se va muriendo la gente. La gente morirá en sus heces, sin cuidado y sin atención, porque no habrá dinero para atender eso. Lo que ha creado el estado de bienestar es una monstruosidad. Y ahora resulta que ahora lo estamos viendo. Bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Cuando se han destruido todas las formas de relación colectiva con las cuales la gente vivía y se ayudaba, ¿no? Yo he conocido en montones de pueblos donde había una persona muy mayor que por circunstancias de la vida estaba sola y cómo el vecindario la atendía. A mí en una aldea de Galicia me contaron una cuestión muy interesante, incluso una mujer mayor que era viuda, se le quemó su casa y como unos vecinos dijeron, vente a vivir con nosotros, porque vente, tenemos una habitación y allí vivieron juntos y la gente que les va a visitar, que esto es en tiempo real, existe, se creen que son familia. No son familia, simplemente la cogieron porque era... Y allí está esta mujer que ya tiene muchos años, ¿no? ¿Eso hoy es pensable? Pues no es pensable, no nos engañemos, no es pensable. Entonces, luego tenemos el trabajo asalariado y la vida en las ciudades. Yo señalaría que los 3 elementos peores de amaestramiento del sujeto son esto, el estado de bienestar, el trabajo asalariado y la vida en las ciudades. La revolución integral y la sociabilidad
y el adoctrinamiento, bueno, pues son cosas que están relacionadas. Revolución integral solo significa hacer una transformación de la totalidad de la vida humana. Si se quiere, se puede poner la expresión revolución social integral para recoger la tradición del movimiento obrero, del pasado y tal, ¿no? Pero bueno, además está muy claro, todos los proyectos monodiscurso sobre la transformación social han fracasado. Ya ahora no podemos negar que eso ya es una antigualla, que bueno, todavía alguna gente se agarra a ellos porque son, no tienen la cabeza sobre los hombros, ¿no? Supongo yo. Pero entonces, la idea de revolución es plantearse, revolución integral, todas estas cuestiones que no se han tenido en cuenta. Por ejemplo, el problema de cómo crear una sociedad con verdadera libertad de conciencia. Eso es tremendo. Una sociedad en la cual la formación de la opinión del sujeto, del sistema de ideas, sea libre y no sea mediatizada por los aparatos de propaganda y de manipulación de todo tipo, desde la publicidad comercial hasta la universidad. Eso sería un logro fundamental, porque haría posible que el sujeto, al crear su vida interior, se desarrollase muchísimo en su inteligencia. ¿Qué problema tiene la sociedad del adoctrinamiento? Que el sujeto no piensa. Entonces, ¿cómo vas a crear seres mejores cuando se atrofían las capacidades pensantes? No puede ser, ¿no? Entonces, en segundo lugar, claro, una sociedad basada en la sociabilidad crearía un mundo, bueno, esto es una utopía maravillosa. A mí me parece el derrumbe de las barreras que nos separan unos a otros, que eso es ni más ni menos el amor. Se consigue a veces, alguna gente tiene suerte de tener una relación personal, de lo que sea, y lo tiene. Pero imaginaos una sociedad donde el derrumbe de las barreras que separan a las personas se viene abajo, ¿no? Entonces sería una utopía mucho mayor que cualquier utopía social, ¿no? Porque entonces el individuo sería una unidad con la comunidad y la comunidad estaría con el individuo y formarían un todo integrado. Entonces, claro, hasta ahora lo que hemos tenido son discursos reduccionistas. Esto ha fracasado. ¿Somos capaces de hacernos cargo de la totalidad del humano? Esto es muy, muy difícil, muy difícil. ¿Pero qué tiene de ventaja las cosas muy difíciles que nos estimulan como seres humanos? Claro, si nos planteamos metas muy sencillas, no conseguimos nada. Estas ideas pueden, por ejemplo, estimularnos a desarrollar elementos de creatividad. Hoy hay montones de problemas que no sabemos qué hacer con ellos. No tenemos que ponernos nerviosos. Tenemos todo el siglo XXI por delante para reflexionar sobre ellos, para ayudarnos los unos a los otros y encontrar soluciones a esos problemas. Quizá hoy no la tengamos, y está bien que no la tengamos, porque si la tuviéramos ya, ¿qué haríamos luego? Entonces, pero estas cosas no nos deben de asustar. Por tanto, claro, esto propone una idea del individuo diferente. Requiere una cosmovisión del esfuerzo enorme. Te exige estar constantemente de pie, no te puedes parar, no puedes dejar de buscar tu perfeccionamiento personal y de los colectivos donde estés de ninguna manera. Es difícil, sí, pero lo difícil es lo que forma a los seres humanos. Las metas difíciles son las únicas que pueden sacar a la humanidad de la situación de abyección y desintegración en que hemos caído después de 200 años de hiperdominio del Estado, aquí en lo que llaman España y en otros sitios incluso peor. Por tanto, sigamos con las metas difíciles e intentemos irlas haciendo reflexivas y comprensivas. Estas cuestiones tienen que plantearse porque hoy ya ni siquiera sería la meta una revolución, sino simplemente preservar los elementos del humano que están siendo destruidos. Eso ya sería mucho. Son una mera operación de conservación, porque vivimos en un momento trágico. Daros cuenta, la publicidad comercial que ha dejado de la capacidad reflexiva de la gente. Cuando la persona recibe, ¿cuánto es? Hay un estudio por ahí, ya se me ha olvidado, me parece que una persona recibe 600 mensajes publicitarios al día, de los cuales 10 penetran profundamente. El pensamiento libre, ¿en qué ha quedado? En nada. O sea, solo en la publicidad comercial. Ahora aquí estáis en campaña electoral y bueno, ya sabéis cómo son las cosas. Bueno, hay muchas cuestiones que se han quedado en el tintero. Por ejemplo, sería muy interesante un ataque devastador al victimismo. El victimismo tiene que desaparecer,
y la gente tiene que asumir sus responsabilidades. Tenemos que entrar en una fase en la que haya mucha cordialidad, mucha afecto y mucha cortesía, pero sepamos muy bien exigir responsabilidades a todas y todos. La idea del victimismo es destructiva, ¿no? Nosotros somos víctimas del capitalismo, sí, y somos víctimas de nuestra propia incapacidad, de nuestra pereza, de nuestra cobardía, etcétera, etcétera. Somos víctimas de nosotros mismos y de nosotras mismas, ¿no? Entonces esto es un elemento muy liberador, ¿no? Muy liberador. Hace poco hablaba con una gente de la importancia de recuperar este sentimiento de la responsabilidad. En los proyectos colectivos es decisivo, ¿no? Tiene que haber como una fuerza interior que cuando uno no hace algo bien o no hace lo que se ha decidido, te salte ahí como una luz y te diga, estás obrando mal, ¿no? Tenemos que crearnos esta conciencia interior, ¿no? Esto evita muchos problemas. Si uno hace lo que es correcto y lo que es bueno por convicción interior, se evitan muchos conflictos. Por lo tanto, tenemos que crearnos un sujeto interior que, como diría yo, voy a usar una palabrita difícil, que nos vigile, ¿no? Quizás nos tendríamos que vigilar un poquito a nosotros mismos y saber, porque así no necesitamos policías, ¿no? O sea, el mejor vigilante de uno mismo es uno mismo. Pero claro, la sociedad actual, que es irresponsable, ha tenido que crear un cuerpo policial que vigila a la gente. Entonces, si queremos prescindir de la policía, y tenemos que prescindir de ella a toda costa, no puede haber una sociedad libre con policía, tenemos que recuperar un sentido muy fuerte de la responsabilidad. En ese sentido, una vez más lo digo, leer la tesis de Simone Weil sobre una sociedad basada en deberes y no en derechos. Es genial, esta mujer es genial. Eso a mí me impactó mucho cuando lo leí. Yo ya iba un poco detrás de la idea, pero cuando ella lo dice, te quedas, porque claro, una sociedad de deberes es impresionante, ¿no? Y en el fondo lo que había era la noción de convivencia. La noción de convivencia que ya tenía muy metida, bueno, con algunos fallos, también Simone Weil metió la pata en alguna cosita, ¿no? Pero ¿quién no, ¿no? Entonces, hablaba con una amiga del miedo de la sociedad actual, ¿no? Decía, el miedo es terrible y tal. Y yo decía, claro, pero ¿el miedo de dónde resulta? El miedo resulta de dos cosas principales. De la intuición, que uno mismo no es nada, o sea, que uno mismo no tiene habilidades, no tiene capacidades, no es nada, es simplemente pues algo que cualquiera puede pisotear, y en segundo lugar también de la soledad. Esto es así, cuando uno se ve parte de un colectivo, de un mundo colectivo en el cual sabes que tú apoyas al colectivo y el colectivo te apoya a ti, el miedo baja, ¿no? Y cuando uno se siente con una personalidad de calidad, el miedo baja. El miedo, alguien ha dicho que es lo que hace más sufrir al ser humano, ¿no? Los miedos reales y también los miedos imaginarios, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos bazas que jugar, bazas importantes, ¿no? Porque tenemos la suerte que las élites del poder están dormidas, no están haciendo nada. O sea, es asombroso, pero creen que han ganado, ya han construido la sociedad de los subhumanos, no están haciendo nada, ni están creando filosofía, ni ideología, ni están preparando gente, ni nada de nada, ¿no? A mí esto, pues, es estupendo, que sigan durmiendo a la siesta y a lo mejor dentro de 10 años les podemos dar un susto, ¿no? Pero ellos tienen un análisis de la situación, han ganado, y si han ganado, ¿para qué se van a molestar, no? Daros cuenta que no tienen ideólogos. Yo eso, es que no tienen ideólogos de mediana edad, no tienen gente de 40 años que pueda hacer un discurso. Bueno, está Eduardo Punset, que se dedica a decir chorradas, pero que ya no cumple los 80, ¿no? Y le dice a la gente las cosas más elementales sobre qué felices vamos a ser con la tecnología. Claro, cosas que son irreales, ¿no? Porque esta era una sociedad tecnológica, ¿no? Vale, es una sociedad tecnológica donde vamos a la pobreza más obvia y a los 6 millones de parados. Entonces, Punset ya, su mente gira en el vacío, ya no se sabe a dónde. O su discurso sobre la felicidad, ¿no? Los hechos les han refutado absolutamente. Por lo tanto, y esto ya es una llamada personal, tenemos que crear ideas e ideales de calidad. Y eso es una tarea de todas y todas. No lo puede hacer nadie, no lo puede hacer una persona. Tiene que buscar cada cual, tener un diálogo consigo mismo y ver qué aportaciones puede hacer a esto. Necesitamos ideas que surjan de la realidad, ideas que lleguen a mucha gente. Yo no quiero hacer algo, yo no estoy haciendo algo para minorías, no. Yo quiero llegar a la gente de la calle, quiero llegar. Hace poco en una charla me dijeron, ¿cuánto? Digo, mira, yo pienso en llegar a 500.000 personas en 3 años. Es una chorrada, ya lo sé, pero es esta idea, ¿no? Yo creo en la gente, creo en el pueblo y entonces no pretendo simplemente hacer cosas de minorías. Tenemos que llegar a la gente y tenemos que hacer un verdadero movimiento de transformación de la sociedad y del individuo. Pero
Eso no va a pasar, lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer cada una y cada uno tiene que entrar en un diálogo consigo y decir, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo me puedo comprometer? Ahora estamos en un momento decisivo de la creación de ideas. Necesitamos muchas reflexiones y necesitamos darlas a conocer. Entonces, y necesitamos hacer proyectos, y proyectos que puedan, digamos, me vais a permitir una expresión horripilante, ya lo sé, que puedan ponerse en un escaparate y que la gente los pueda mirar. Necesitamos cosas que lleguen a la gente. ¿A la gente? ¿A quién? No a toda la sociedad, porque la sociedad está en un problema, en una situación horrible, pero sí a sectores que demuestren que todavía piensan, que todavía son capaces, y los últimos 2 años han demostrado que ese sector es mucho más importante de lo que yo creía hace 4 años. Yo me he sorprendido que cuando entras en el mundo de lo real, de la sociedad real, encuentras todavía gente que no ha sido completamente corrompida, no ha sido destruida en su capacidad de pensar, que tiene criterios morales, que lamenta lo desastroso de su vida en el terreno relacional y que está buscando. Entonces, las sociedades es verdad que no las mueven las masas, las mueven minorías, pero esas minorías tienen que ser extensas. Entonces, tiene que haber un compromiso, y cuando este compromiso se madure, tenemos que entrar ya en las formas concretas de organización, en ver cómo lo vamos a hacer, en los sistemas colectivos de ayuda mutua. Claro, yo cuando me enteré, y creo que lo puedo decir, ¿no?, que aquí en Campiella el libro mío, La democracia y el triunfo del Estado, estaba siendo usado como libro de estudio, pues, claro, se me saltaron las lágrimas. Porque es algo muy importante. O sea, porque, claro, que lo lea un profesor en una universidad no tiene importancia, y yo no lo valoro y lo respeto personalmente, pero que yo me enteré tarde, yo no sé, tú me pediste el PDF, ¿no? Sí, tú me pediste el PDF, eso me acuerdo, bueno, pero entonces, claro, entonces entiendes que el pensamiento y la reflexión tienen un significado, pero los logros hoy que tengamos, que algunos son, no podemos quedarnos ahí, tenemos que siempre querer llegar más allá, avanzar más, plantear nuevos problemas, nuevas soluciones, nuevos problemas, y entrar en un proceso que es constructivo y creativo que culmine, digamos, en una renovación, en una regeneración de una sociedad que está muerta, ¿no? Y eso tenemos que hacerlo también cada uno y cada uno de nosotros con la conciencia de que no va a haber ningún cambio si no lo hacemos los seres humanos reales, concretos, que somos nosotras y nosotros. No va a haber ninguna fuerza extraña y externa que nos va a liberar de nada. Eso era el gran error del marxismo. No hay fuerzas objetivas de nada. Eso son supersticiones ridículas, tomadas de las religiones, del providencialismo divino, ¿no? Una vez que sabemos que estamos solos y que dependemos de nuestras propias capacidades, la solución es lógica, desarrollar al máximo nuestras propias capacidades. Es de sentido común, ¿no? ¿Cómo? Ya lo veremos. Por el momento no tenemos muchas cuestiones pensadas, pero estoy seguro que las podremos desarrollar con creatividad e inteligencia y ayuda mutua. Yo que he vivido el mundo de la izquierda, más radical, durante muchos años de mi vida, cuando aquello ya llegó a un límite en que yo no lo podía mantener, fue algo que me entró por los ojos, ¿no? La baja calidad de la gente que nos habíamos allá acumulado. Yo mismo, cuando yo descubrí aquello, dije, bueno, ¿cómo es posible que nos hayamos convertido en seres tan sin calidad en todos los sentidos, después de muchos años de compromiso político y social? Y esto repercute en nuestra incapacidad para hacer nada que realmente al sistema le perturbe, ¿no? Entonces eso fue una de las ideas que me hizo romper. Porque yo confío, espero que los proyectos en que estamos metidos valdrán o no valdrán, pero quizá cuando gente que esté en ellos dentro de 40 años reflexione, podrán menos, aunque todo fracase, decir, bueno, a mí aquello me sirvió como persona, me fui útil, yo me mejoré sustantivamente, yo me hice cualitativamente superior. Yo ya que tengo mis añitos no puedo decir eso de mi juventud. A mí mi juventud no me aportó nada, ni me ayudó nada, ni me sirvió de nada, porque aquello era un activismo absurdo que te destruía como persona y que no era eficaz ni siquiera en el terreno sindical, ni en el terreno político, ni en nada. Entonces, espero que a 40 años vista estas reflexiones, no en mi caso, que yo ya renuncio a 40 años vista, claro, la gente más joven sí, entonces pues, y eso es un consuelo, porque cuando todo falla queda suelto. O sea, incluso en el peor de los casos, mirad, puede ser que no haya posibilidad real de transformar la sociedad, puede ser que no la haya, que objetivamente no la haya, que hayamos perdido la oportunidad,
quizá de la guerra civil, porque los instrumentos de dominación han crecido mucho. Entonces, ¿cuál sería la opción? ¿Habría una opción B? Sí, constituir unas minorías de gente que estuvieran dispuestas a vivir de una determinada manera y a vivir fuera de la sociedad horripilante y a autoconstruirse como seres de calidad. El que no haya una posibilidad de transformación social no significa que no la pueda haber personal. Entonces, bueno, podríamos constituir equipos o grupos o colectivos para vivir como seres humanos hasta donde pudiéramos fuera del sistema. Esa es la opción B, o por lo menos es mi opción B. Yo te quería agradecer las aportaciones que has dicho hoy, que me han parecido muy importantes, contundentes, brillantes, y el hecho de que estés aquí hoy y que hayáis organizado este acto contigo. O sea que, bueno, en general tu trabajo me inspira mucho, me da mucha esperanza, pese a veces algún pesimismo que hemos comentado, pero entonces, bueno, simplemente agradecértelo de corazón. Bueno, muchas gracias, pero recordar el asunto. Es necesario una movilización personal. O sea, lo que se puede hacer individualmente, yo soy muy consciente de mis limitaciones, de mis errores, de mis incapacidades. Eso lo tengo todos los días, vivo conmigo mismo y me aguanto como puedo, ¿no? Entonces, si no hacemos un esfuerzo individual y colectivo, las cosas no pueden ir, ¿no? Pero, bueno, tenemos tiempo para hacerlo, ¿no? Y eso tiene que ser algún impulso del interior de cada cual, no puede ser algo hecho desde fuera, ¿no? Algo que salga. Daros cuenta que hay una cuestión fundamental ahora, la creación de factores de la conciencia, la comprensión mejor de nuestra sociedad, porque ahora la sociedad está más receptiva y lo estará más dentro de 2 años. Y ahí lo que tenemos que hacer es ganar el debate de las ideas. Si ganamos el debate de las ideas que va a haber en los próximos 10 años en la sociedad, hemos hecho algo incalculable, algo incalculable. Y ese debate se gana con ideas, con palabras, pero también con colectivos que funcionen y con gente que pueda aparecer ante otras personas como, digamos, gente autoconstruida. Necesitamos no solamente las palabras, sino también los actos.